Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Les saludo en el bendito y glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esperando en mi corazón que todo lo que hemos estado compartiendo el año que recién se fue y esto que vamos a comenzar en este año pueda ser de mucha ayuda espiritual, que sea una edificación para cada uno de ustedes. Es lo único que persigo como pastor, como ministro del Evangelio de Jesucristo. Solo quiero que la palabra sea revelada en vuestros corazones para que cada día la pongamos por obra, no solamente ser oidores de ella, sino hacedores, como dice nuestro hermano Santiago en su carta, en su primer capítulo. Esto es interesante, mi amado hermano. ¿Por qué razón lo digo que es interesante? Porque es la prioridad que nosotros los cristianos tenemos para poder desarrollarnos durante esta vida, durante todo este peregrinaje. Recordemos que nosotros no somos moradores de la tierra, nosotros somos gente que estamos de paso acá, ¿ya? Y anoche lo analizaba tan profundamente esto, pero no lo voy a decir porque a lo mejor alguien se puede escandalizar. Pero nosotros simplemente no somos moradores de la tierra, que eso se le quede grabado en su mente, en su espíritu, en su corazón. Solamente nosotros somos peregrinos. ¿Y por qué somos peregrinos? Porque en este proceso que nosotros estamos viviendo debe ser formado Jesucristo nuestro Señor. Él vino a la tierra vestido de carne o en forma de carne, como dice Pablo a Timoteo. Y dice la escritura en el libro de los Hebreos 5, del 7 en adelante, de que él aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado en la obediencia, lo mismo que nosotros, porque eso se trata el peregrinaje, de que nosotros seamos perfeccionados en esta obediencia, es decir, maduros en la obediencia a la palabra. Estoy hablando de la palabra, de la justicia de Dios. Sé que entre nosotros, cuando somos genuinos cristianos, debemos ser leales, debemos ser fieles. No podemos murmurar el uno del otro cuando somos genuinos cristianos. Ahora, ¿cómo demostramos que somos genuinos cristianos? Cuando demostramos o cuando descubrimos que un hombre ha sido constituido por Dios. Eso es interesante saberlo también, ¿ya? Permítame decirlo. Descubrimos a un hombre que Dios lo ha constituido por el Señor cuando le confía el Evangelio, es decir, cuando el secreto de Dios le ha sido revelado a este hombre para que este hombre pueda tomar esa multiforme sabiduría de Dios y poder anunciarla, poder notificarla, no solamente a los hombres, sino que a principados y potestades en lugares celestiales, como dice Pablo en Efesios capítulo 3, verso 10 en adelante. Entonces ahí descubrimos cuando un hombre, y aún esto, cuando un hombre es de Dios, cuando ese hombre ha sido constituido por el Señor. Cuando dice el mismo libro de los Efesios capítulo 4 verso 11, cuando el Señor constituye los ministros, dice que tiene un fin y el fin es la perfección de los santos. Es decir, que los santos deben llegar a la madurez plena. Es decir, que la imagen y el carácter de nuestro Señor Jesucristo debe ser formado a través de la enseñanza de las Escrituras, no las enseñanzas de una religión, sino de las Escrituras. Por eso el cristiano verdadero debe verificar, debe investigar las Escrituras para ver si las cosas que hablamos son conforme a las Escrituras. ¿Me entiende eso? Busca el capítulo 17 del libro de los Hechos, del verso 10 en adelante, cuando habla de unos varones que eran de la localidad de Berea. Y estos oyeron a Pablo y a Silas y quedaron maravillados. Pero, ¿qué hicieron ellos? Investigaron, verificaron a través de las Escrituras si estas cosas que hablaba Pablo eran conforme a las Escrituras. Ese es el deber que usted debe tener para investigar y para que el Espíritu del Santo le declare a usted cuando está frente a un hombre de Dios o cuando está frente a un charlatán. Así de claro.
Amén, mi hermano. Y esto que podemos compartir con la iglesia es para que nosotros nos perfeccionemos. En otras palabras, la palabra perfección en la escritura significa madurez, para que seamos maduros, para que nos despojemos de toda cultura religiosa, esa que arrastrábamos cuando nosotros estuvimos en el sistema religioso. Yo también estuve y fui pastor en 2 sistemas religiosos, ¿ya? Pero me tuve que despojar de toda esa cultura para que entonces el Señor me confiara el Evangelio. Amén. Debí ser aprobado por Dios, como dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 en adelante. ¿Ya? Porque nuestra exhortación no procede de error, dice mi hermano Pablo, y también lo digo yo. Nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni encubrimos avaricia. ¿Me entiende, mi hermano? Sino que según fuimos aprobados por Dios, se nos confió el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, el que nos constituyó, el que nos confió el Evangelio, sino que debemos agradar a Dios. ¿Ya? Tenemos que agradar a Dios, el que nos constituyó como ministros de su Evangelio. Allí entonces, cuando la palabra a usted le empieza a edificar, cuando la palabra de Dios comienza en usted a despejarse las dudas, ¿ya? Cuando la palabra de Dios comienza en usted a despojarse de toda la cultura religiosa, que es algo que se arraiga muy fuertemente en el corazón de los hombres, aún siendo hijos de Dios, se nos arraiga una cultura religiosa, especialmente la cultura evangélica, que muchas de ellas nos apartan de la verdad del Evangelio del Reino, muchas de ellas, ¿ya? Así debo decirlo. Usted recuerde que los mismos discípulos del Señor, cuando lo vieron resucitado, ¿se recuerdan ustedes? Allí en el libro de los Hechos, capítulo 1, del verso 6 en adelante, y ellos le preguntaron, le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos lo vieron resucitado. Ellos pensaron que ahora inmediatamente el Señor, con toda la promesa que había hecho en toda la Torá, ¿verdad?, le iba a restaurar el reino a Israel, para que Israel, fuese puesto por cabeza y no por cola. Entonces ellos abrigaban esa cultura religiosa, no entendiendo, porque no lo habían entendido, amados hermanos, ¿ya?, de que el reino se establece cuando Él venga por segunda vez a la tierra, ¿ya? Y el Señor reinará desde Jerusalén, desde Israel, todo el planeta. Allí el reino será establecido. Pero ellos no lo entendieron. Por eso le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué le respondió el Señor? Nos toca saber a vosotros las sazones y los tiempos que el Padre puso en su sola autoridad, en su sola potestad. Pero, si quieren poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu del Santo, y me seréis testigos. Y allí hay una función fundamental del Espíritu de Jesús, para ser testigos de Él, el Espíritu de Jesús. Y el Señor lo incorpora en nosotros para que testifiquemos la verdad que ha sido revelada. Bendito sea Jesucristo. Mire, me pongo a predicar inmediatamente, pero quiero saludarlos con estas palabras. Quiero desear con todo mi corazón que en este año el Señor añada a su iglesia a los que han de ser salvos. Estos que han de venir deben venir dispuestos a ser instruidos, que se despojen de toda su cultura religiosa, que se despojen del yo pienso, del yo creo y del yo siento. Son 3 pilares que tiene la cultura religiosa: el yo creo, el yo siento y el yo pienso, ¿ya? Usted debe entender que el yo creo, el yo pienso y el yo siento, ¿ya?, porque mucha gente dice siento de parte del Señor. Cuidado en eso, porque allí actúa la sensualidad de cada individuo, es decir, los sentidos de los hombres. Y los sentidos, según el libro de los Hebreos, debemos tenerlos ejercitados. Cuando conocemos la justicia de Dios, debemos tenerlos ejercitados en el discernimiento del bien
y del mal, de lo que nos conviene y de lo que no nos conviene. Estoy siendo claro, ¿verdad? Y oro al Señor todos los días para que el Señor añada a su iglesia a los que han de ser salvos. Nosotros no somos la única expresión local del cuerpo de Cristo. Sé que hay en otros lugares, aunque somos pocos, sí, la expresión local y la expresión de Jesucristo en esta tierra somos pocos, porque está constituida por el remanente. Y el remanente, usted sabe que es una palabra compuesta que significa, rema significa palabra de Dios, y ente es el que la recibe con solicitud. Por eso se le llama remanente. Es decir, que el cuerpo de Cristo está constituido por hombres y mujeres que constituyen el remanente, los que reciben la palabra de Dios con solicitud en sus corazones, esos que se disponen a ser enseñados, a ser instruidos. Yo cada vez que enseño, mi amado hermano y hermana, ¿sabe que el Señor me va enseñando? Porque no soy yo el que hablo, es la unción del Espíritu de Jesús la que toma las Escrituras y nos ministra a todos. Sea bendito Dios. Yo también estoy en ese proceso de seguir aprendiendo la revelación de Dios. Por eso oro al Señor para que el Señor añada a su iglesia a los que han de ser salvos, pero aquellos que han de llegar deben venir con disposición a despojarse primero que nada de toda su cultura religiosa, y segundo, que es lo más importante, ser instruidos en la instrucción de Dios, valga la redundancia, ¿ya? En la palabra bendita de Dios, porque en ella a nosotros nos parece tener o hallar la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de Yeshua HaMashiach. ¿Me entendió, mi amado hermano? Ese es mi interés. Bueno, ya no voy a hablar más de eso. Bendito sea Dios. Así que el que quiera venir, el que quiera disponerse de corazón a crecer, a madurar, entonces va a ser siempre bienvenido al cuerpo de Cristo. Tenemos la capacidad de discernir. Sí, mi amado hermano, cuando hemos conocido las Escrituras, eso nos da la capacidad de discernir. Cuando hemos recibido el alimento sólido, nos da esa capacidad de comprender y entender la revelación de la justicia de Dios, que es Jesucristo mismo. Los que nos reunimos, y doy gracias al Señor por cada hermano que tengo, los que nos reunimos tenemos ese único propósito de ser instruidos. Allí nosotros no nos vamos a fijarnos de cómo vino vestido ni cómo conversa con este otro, no. Los hermanos vamos allí con esa misma disposición. Seguimos una misma regla, sentimos una misma cosa, como dice Pablo a los filipenses. ¿Ya? Tenemos un mismo sentir, y el sentir que tenemos es recibir la palabra con solicitud para poder ponerla por obra mientras peregrinamos en este planeta, en esta tierra. Bendito sea Jesucristo. Querido Padre Dios, en el bendito nombre de Jesús, agradezco este tiempo que usted me da de compartir con la iglesia estos secretos, Señor Jesús, estas cosas secretas que están, Señor, impresas en su palabra bendita, que solo a través de su Santo Espíritu pueden ser reveladas. Señor, bendiga a cada hermano y a cada hermana, a cada hombre y cada mujer que se dispone con solicitud en su espíritu de recibir la bendita exhortación, aleluya, de su palabra gloriosa. Gracias, Padre, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Bendito sea nuestro único y gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Así está estipulado en las Escrituras. Fuera de mí no hay Dios, dijo el Señor. Amén. Soy el único. Bendito sea Dios. Que Él se manifestó en una forma trina, sí, estamos absolutamente de acuerdo. Pero toda esa deidad habitó en el cuerpo de Yeshua, de Jesús.
Lo dice Colosenses en el capítulo 2, verso 9. ¿Ya? Bendito sea Dios. Que la plenitud, en Él habita la plenitud de la divinidad. En Él, corporalmente, en el cuerpo de Jesús, habita corporalmente la plenitud de Dios. Amén, mi hermano. Y si usted quiere escudriñar eso, ya lo he enseñado tantas veces, escudriñe el capítulo 14 del Evangelio de Juan, cuando el Señor tuvo una conversación con dos de sus discípulos, en donde les declara este secreto, las cosas secretas, ¿ya? El misterio de la piedad, se lo declara. A todo hombre de Dios, lo primero que Dios hace es declararle, revelarle el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Es que Dios se manifestó en carne. Es decir, que Jesucristo es la manifestación del único y soberano Dios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios, que se vistió de carne con un solo propósito, para que su sacrificio fuese perfecto. Porque Él vino como cordero, lo he dicho 1000 veces, y lo voy a seguir diciendo. Él no vino como Señor, aun siendo Señor, Él no vino como Señor. Él vino como Cordero. Amén. A lo suyo vino, dijo el hermano Juan, lo dejó escrito en su Evangelio, capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino, que era lo suyo, el sacrificio. Y los suyos, que era la nación de Israel, no le recibieron. Pero a los que le recibieron y creen en su nombre, y ahí está el punto, los que le recibieron y creen en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Yeshua, no es Jehová. Esa es una blasfemia, amado hermano. Si nuestros hermanos los apóstoles oyeran hoy día a lo que se dice ser iglesia, orando a Jehová, cantándole a Jehová, rindiéndole pleitesía a Jehová, se escandalizarían y nos tratarían de herejes. Porque no es el nombre de Dios. El nombre de Dios está encerrado, el misterio está encerrado en Yeshua HaMashiach, en Jesús el Mesías. Allí se encierra todo. Y si usted tiene esta revelación bendita, entonces está completo. Porque así lo dijo Pablo. Si estamos en Cristo, si estamos en Jesús el Cristo, estamos completos. No necesitamos de nada más. Solamente obedecer, y esa obediencia llevar a la práctica, a la obra, que es la obediencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso tendrá un resultado exitoso siempre. ¿Ya? El que oye la palabra y no la hace, no tiene éxito en su vida. No estoy hablando del éxito humano, ¿no? Estoy hablando del éxito del reino, de conocer el misterio. Sea bendito Jesucristo. Mire, hay una palabra, pero antes, ustedes bien saben que estamos de lunes a viernes a través de este canal de televisión en YouTube. ¿Cómo encuentra este canal? Usted lo encuentra a nombre del pastor Waldo Iriarte Opazo. Usted tipea en su computador o en el control remoto de su televisor o en su celular e inmediatamente le aparecerá el canal. Eso es gratuito para usted. Usted al buscarlo nada va a perder, al contrario, va a ser edificado. ¿Ya? Entonces usted luego se suscribe a este canal, que es gratis. ¿Ya? De usted no va a salir nada, ningún centavo de su bolsillo. Todo lo que nosotros realizamos a través de los medios de comunicación lo financiamos nosotros como iglesia. ¿Ya? Nosotros, el Señor no nos mandó a pedir dinero, sino a pregonar el evangelio del reino. Y si el Señor quiere que permanezcamos acá, es porque Él proveerá. ¿Y cómo provee Dios? Tocándole el corazón a los fieles del Señor, a los santos del Señor. Y esos santos del Señor reaccionan, amén, mi hermano, y vienen y colaboran con la función y con el trabajo que realizamos. Así Dios provee. Amén. No desciende un ángel y nos trae la provisión. No. El Señor toca a sus propios hijos, les habla a sus propios hijos
para que nosotros como hijos de Dios nos dispongamos, nos desprendamos, como enseña mi hermano Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 16, verso 2, cuando dice que el primer día de la semana, cada uno según haya sido prosperado, aparte algo. ¿Ya? Bendito sea Dios. Ya vamos a hablar de eso un día. Esto lo entendemos porque ha sido revelado por el Cristo, por Yeshua. Yo ayer, y quiero saludar a los hermanos que me sintonizan a través del 107.3 en FM, labrisaradio.cl, una radio local de Lampa que cubre toda la provincia de Chacabuco. Este programa va de 10 a 11 de la noche aproximadamente todos los días, para que usted lo sintonice, y quiero saludar a todos aquellos hermanos ya de Lampa, de Tiltil, de Colina, de Batuco, de todos, de Quilicura, de todos esos sectores, amados hermanos, ya sean bendecidos por el Señor Jesús, que el Señor tenga un buen decir de cada uno de ustedes. Alabado, bendecido y glorificado sea el único y soberano Dios. Amén, mis hermanos. Lo otro, este domingo 5 de enero del año 2025 vamos nosotros a reunirnos en Buchef 1045. ¿Ya? Ese es un salón que nosotros arrendamos por horas, ¿ya? Y allí nos reunimos desde las 9:30 de la mañana en adelante, y será la primera reunión en donde vamos a partir del pan y vamos a beber de la copa, para que usted, si se siente integrado en el cuerpo de Cristo y se siente identificado con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, entonces será bienvenido. Amén, mi hermano. Buchef 1045. Hay dos teléfonos, si usted después que termine el programa me puede llamar. El 931-02-7527, que es el teléfono personal, y el otro de mi casa, el 232-56-5214. Yo ayer estuve un poco compartiendo revelaciones del Señor, ¿ya? Y no alcancé a leer el capítulo 29, el verso 29 del libro de Deuteronomio. Expliqué lo que significa Deuteronomio y todo lo que sucedió con Moisés, ¿ya? Y lo que ha de acontecer, porque todavía el plan de Dios para con Moisés hacia la nación de Israel no ha culminado. Todavía falta algo que debe cumplirse, y ayer lo explicaba de alguna manera, ya, mi hermano, allí en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, ¿ya? Moisés tiene una función que cumplir. Moisés no ha muerto, todavía está en carne y hueso. ¿Dónde está? Eso es un secreto de Dios. Solamente Dios lo sabe. En donde tiene también a Elías. ¿Ya? Por eso ellos, cuando vuelvan a la tierra, pregonen el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo junto a los 144.000 judíos. Tendrán que ser muertos. Tendrán que ser asesinados por la bestia, por el anti-Mashiach, el anticristo, ¿ya? ¿Por qué tienen que ser muertos? Porque carne y sangre no puede entrar al reino de los cielos. Y dejarán los cuerpos ahí, no permitirán que sean sepultados. Y el mundo entero se va a regocijar frente a la muerte de estos dos testigos del Señor, ¿ya? Pero al tercer día y medio, a los 3 días y medio, dice que vino espíritu de vida de parte del Señor y se incorporó en ellos, y oyeron una voz y les dijo: subid acá. Y se pusieron en pie con un cuerpo transformado, el mismo que tendremos nosotros cuando estemos allá arriba, ¿ya? Y entrarán al reino. Los que observen aquello quedarán asombrados de lo que ocurrió con Moisés y Elías. Así también el mundo quedará asombrado por lo que ocurrirá con nosotros, que en un abrir de ojos se cumplirá la promesa más sublime que Dios tiene,
de la transformación de nuestro cuerpo. 1 Corintios capítulo 15, versos 51 en adelante. Lo anunció Pablo. ¿Y por qué Pablo anunció esto? Porque Pablo oyó cosas secretas. Mire, voy a leer esto antes de leer Deuteronomio. Segunda carta a los Corintios. Bendito sea Jesucristo. Amén, mis hermanos. Capítulo 12. Dice, mire, cierto, dice Pablo, en el nombre del Señor Jesús, cierto no me es conveniente gloriarme. Estoy leyendo una versión antigua. Mas vendré o echaré a las visiones y a las revelaciones del Señor Jesús. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y entre paréntesis dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y aquí hay cosas maravillosas, mi amado hermano. Conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir, refiriéndose al mismo. Ya vamos a desglosar eso. Es decir, que Pablo oyó secretos del Señor. Hay una versión más antigua que dice que el Señor le prohibió hablar los secretos que él había oído. Solamente iba a enseñar a la iglesia lo que el Señor le autorizó a enseñar. Bendito sea Dios. Por eso muchas veces uno, mi amado, en la meditación diaria, sobre todo cuando ya cae la noche y cuando uno se va, hermano, al lecho para descansar, hacer descansar esta carne, vienen visiones. Y muchas veces no las cuento porque podría escandalizar a mucha gente que es inmadura. Bendito sea Dios. Entonces hay cosas que las guardo para mí. Así como Miriam, la madre de Jesús, o María, griego es María, Miriam en hebreo, dice que ella observaba todo lo que acontecía con el niño y todas aquellas cosas las guardaba en su corazón, porque ella meditaba y pensaba, y el Espíritu de Dios que estaba en ella muchas veces, y es probable que le mostró visiones con respecto al Hijo en carne que había tenido, que era el Dios mismo. Qué tremendo es eso, mi amado hermano. Entonces es imposible que ella, el Señor no haya tratado con ella, ¿ya? Que el Señor trató con ella, que ella necesitó redención, que ella se sintió también porque el pecado moraba en su cuerpo, aunque era virgen y pura, pero el pecado mora en esta carne, y ella tuvo que esperar también la redención del Señor. Bendito sea Jesucristo. Un día nos vamos a dedicar a analizar profundamente lo que fue María, ¿ya? Que muchas veces los católicos la endiosan. Esa es una blasfemia, ¿ya? Y que la han declarado la reina del cielo, como fue declarada Semiramis, ¿ya? La mujer de Nimrod, que en un acto de fornicación ella tuvo un hijo que le puso por nombre Tamuz, ¿ya? Y ella, para salvarse o justificarse de su fornicación, ella dijo que había descendido Nimrod, porque Nimrod ya había muerto, y que había descendido del cielo y la había concebido en ella. A Nimrod se le llamó el Padre Dios o el Padre Sol, y de ahí viene el nombre de Baal, ¿ya? El Padre Sol. Y de allí se manifiesta la Trinidad, que comenzó a enseñarse desde Babilonia, pasó a través de los imperios y llegó al Imperio Romano, que hoy día espiritualmente lo representa el catolicismo romano, y determinaron la Trinidad como 3 personas, cuando esa es una blasfemia, y lo digo claramente,
mi amado hermano. Bendito sea Jesucristo. Entonces quiero leer esto. Mire lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Hachén Adonai nuestro Dios, al eterno Señor nuestro Dios. Todas las cosas secretas le pertenecen a Él. Amén. Por eso hablaba de Pablo. Pablo oyó palabras secretas. Y el Señor le dijo, esto tú no lo vas a enseñar. ¿Ya? Solamente vas a enseñar lo que yo te autorice. Este es el hermano, Pablo, que nos enseñó del arrebatamiento. Este es el hermano bendito por Dios que nos enseñó la transformación de nuestro cuerpo. Este es el hermano que nos enseña de alguna manera, amén, mi hermano, de que en Jesucristo hemos recuperado o recuperaremos lo que el hombre en el huerto del Edén perdió. Porque si usted mira esto, por eso él le habla a la iglesia con celo, que la iglesia tenía que ser celada por este hombre. Mire, voy a leer esto para enriquecer esto que estoy diciendo. El capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios dice lo siguiente, que esto también lo he enseñado muchas veces. Dice, bien toleraseis un poco mi locura. La Reina Valera dice, ojalá. La palabra ojalá se refiere al dios Luna. ¿Ya? ¿Ya? Bendito sea Dios. Significa luna. Alá significa Dios, que es el Dios de los árabes, de todo el Islam y los musulmanes. Por eso ustedes lo tenemos tan pegado en nuestra boca que nunca más lo repita, porque cada vez que dice ojalá le está rendiendo culto a la luna. Por eso ellos en sus emblemas de patria, de banderas, tienen una media luna o un sol o una estrella, pero siempre está una luna en sus emblemas patrios. Entonces Pablo nunca usó esa palabra. Esta versión antigua dice, bien toleraseis un poco mi locura, empero toleradme, pues que os celo con celo de Dios. Voy a leer este arameo. Bendito sea Jesucristo. Amén, mis hermanos. Aquí todos estamos para aprender, ser instruidos, según de Corintios. Tengo que tratar con cuidado porque estas son versiones antiguas. Esta usa otro término. Dice, quisiera que me tuvieran paciencia por un momento para hablarles claramente, y estoy seguro de que me la darán o me la tendrán, porque estoy celoso de ustedes con celo de Dios. Vamos a leer esta versión. Porque estoy celoso de ustedes con celo de Dios, pues los he desposado para un esposo a fin de presentarlos al Cristo como una virgen pura. Voy a leer todo el contexto que quiero usar. Pero temo que, como la serpiente con su astucia hizo extraviar a Eva, así sus mentes se corrompan de la sinceridad que es en el Cristo. Bendito sea el Señor. Usted siga leyendo porque habla allí de aquellos que vienen con un falso evangelio. Pero quiero leer esta versión que es más profunda. Este es del año 1569. Dice entonces, bien me toleraseis un poco mi locura, empero toleradme, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. A un solo marido. Y aquí se desprende que la mujer en el huerto del Edén no se conformó con el marido que el Señor le había dado, sino que se relacionó con otro individuo, que es la serpiente antigua, en donde se incorporó Satanás, el diablo, a quien el Señor reprenda. Por eso dice más adelante, por eso dice, porque os he desposado a un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La primera mujer fue virgen, sí,
pero ella corrompió su pureza, desobedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Ya? Más temo, verso 3 dice, más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad o de la sincera fidelidad que es en Jesús el Cristo. Entonces luego el hermano habla, porque el que viene a predicarle a otro Jesús, el cual no hemos predicado, y recibís otro espíritu del cual no habéis recibido, u otro evangelio del cual no habéis sido enseñado, el tal sea, ¿no es cierto?, maldito, sea anatema. Bien ustedes lo reciben. Y eso es lo que ha sucedido, amados hermanos, con la supuesta cristiandad. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque la gente floja, porque la gente no escudriña las escrituras, porque la gente no investiga. La gente dice, no, se dice que es pastor. Amado hermano, no todos los pastores son hijos de Dios, no todos. Usted me dirá, pero ¿cómo puede ser tan drástico usted? Sí, porque todo hombre, ya lo dije ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, todo hombre, y lo dice mi hermano Pedro también, para citar otro texto, en la Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, que todo el que ministra, ministre conforme a la palabra de Dios. Todo hombre que hable conforme a las palabras de Dios. Y todo hombre que ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo el Señor nuestro Dios sea glorificado. ¿Me entendió? Todo hombre que hable conforme a las escrituras. Si el hombre habla con el yo pienso, con el yo creo, no tiene validez en el reino de Dios. Lo que tiene validez en el reino de Dios es lo que está escrito. Escrito está. Y todos nuestros hermanos, los profetas, dijeron escrito está. Y el Señor Jesús, si usted lee el capítulo 15 del Evangelio, primera carta de los Corintios, el Señor todo lo que realizó, lo realizó conforme a las escrituras. Se sujetó a su palabra. ¿Cuánto más nosotros? Amén, mi hermano. Sea bendito Jesucristo. Hablo de esta manera porque los celo con celo de Dios, como Pablo lo dijo. ¿Ya? Entonces, Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Hachén Adonai vuestro Dios, mas las reveladas, las que se le permitió hablar a Pablo, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Es decir, que lo que hemos recibido por revelación, la palabra revelación significa, es algo que está detrás de un velo, detrás de una cortina, para que usted me entienda. Entonces, ¿qué hace el Señor? Separa la cortina y nos muestra lo que hay detrás de la cortina, lo que Él quiera mostrarnos. Pablo fue no solamente miró detrás de la cortina, sino que fue llevado a ese lugar, al tercer cielo, al paraíso de Dios. Yo no he sido llevado al paraíso de Dios, de ninguna manera. ¿Ya? A mí me ha sido revelado el misterio del Evangelio, y por eso lo comunico. A mí el Señor me corrió la cortina y me mostró lo que hay detrás de ese velo. Bendito sea Jesucristo. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Qué maravillosa promesa que el Señor nos da para nuestros hijos. Ahora, ¿cómo nuestros hijos se convierten a Cristo? Porque tiene que haber una intervención de Dios en ello. Pero para que Dios intervenga en ellos, tienen que ver nuestra conducta. Tienen que ver que hemos ejercido el real sacerdocio en la primera iglesia que el Señor nos ha dado, que es nuestro hogar. En el caso de las hermanas, ¿ya? Bendito sea Jesucristo. Son ellas que a través de su obra, a través de su obediencia, a través de su sabiduría,
a través de su conducta virtuosa, entonces sus hijos mirarán el ejemplo de su madre. Qué tremendo es esto, ¿ya? Para que entonces puedan sus hijos ser alcanzados por la misericordia del Señor. Pedro enseña en la primera carta, en el capítulo 3, que las mujeres, cómo pueden ellas influir su fe en sus maridos incrédulos a través de su conducta, sin palabras. Porque hay mujeres que quieren predicarle a su marido y te va y condenado y te va a ir al infierno. No, tienen que ver esa conducta virtuosa de la esposa. Entonces el marido, si es simiente de Dios, se convertirá a Cristo. Si no es simiente de Dios y permite que su mujer, su esposa, sirva a Jesucristo, entonces ese hombre va a ser bienaventurado. Los días de su vida en esta tierra serán bienaventurados aquellos días. Porque si no, ¿no es cierto?, sus hijos serían bastardos. Entonces, ¿qué importancia tiene la mujer en el matrimonio? ¿Qué importancia tiene la mujer en su conducta en la iglesia? Amén, mi hermano, cuando la mujer no tiene que sobrepasar la estatura, y hablo de autoridad, del varón. Ya, pero no es el tema. Bendito sea Dios. Entonces dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero llevarlo a una porción del Salmo. Se me pasa tan rápido la hora, mi amado hermano. Me parece que el Salmo 25, si no me equivoco. Espero no equivocarme. Salmo 25. Déjeme buscarlo. Bendito sea Dios. El secreto de Dios, lo que Él quiera revelar, se lo revela a su siervo. Y eso vamos a ver. Por eso insisto, que un hombre de Dios es un hombre que permanece en el secreto de Dios. Porque si ese hombre no permanece en el secreto de Dios, entonces no tiene palabra para exhortar a la iglesia. No tiene palabra de enseñanza. Amén, mi hermano. Mire lo que dice el verso 14, ¿ya? Sea bendito el nombre del Señor. El secreto, estoy en el capítulo 25 o Salmo 25, verso 14. El secreto de Hachén Adonai es para los que le temen. El Señor nunca revelará los secretos que le pertenecen a Él, y lo que Él quiera revelarnos, nunca lo revelará a un hombre o una mujer que no le tenga temor. Cuando hablamos de temor, estamos hablando de un temor reverencial. Por eso dice, el secreto de Hachén Adonai, del eterno Señor, es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén, mi hermano. Si usted, miremos un poquito la escritura. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, sea bendito mi Señor Jesús. Amén, mi hermano. Mire, verso 21. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. ¿Cuál? Guarda la ley y el consejo. La palabra es un consejo. Guarda la ley, que es la palabra de Dios, y el consejo de ella. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Qué maravilloso es esto. Es decir, que mientras nosotros guardemos, cuando decimos guardar, estamos diciendo obedecer a la palabra de Dios. Será vida a tu alma. La palabra de Dios provoca vida, porque la palabra es Cristo, Yeshua. Y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino
confiadamente. Eso hace cuando obedecemos la palabra de Dios. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acostares, no tendrás temor. Antes te acostarás y tu sueño será suave. No tendrás temor del pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Hashem Adonai será tu confianza y él preservará tu pie de ser preso. Seguridad absoluta en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura que el secreto del eterno Dios es para los que le temen. Amén. Si nos vamos al libro de Isaías, bendito sea Jesucristo, en el capítulo, si no me equivoco, 54, ¿qué dice, mi amados hermanos? Tú voy a citar algunos textos, ¿no? Para no alargarme mucho. Y todos tus hijos serán enseñados del Señor. El que enseña no es el hombre, es la unción. Y la unción es el Espíritu de Jesús en un hombre de Dios. Amén. Y todos tus hijos serán enseñados del Señor, y multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Esto se lo compartí a la iglesia íntimamente. Si alguno conspirare contra ti, será sin mí, por el solo hecho de haber obedecido a la palabra de Dios. Si alguno conspirare contra ti, será sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo crié al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he criado al destruidor para destruir. Toda herramienta, mire que extraordinario esto, toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Por eso dije en un principio, bienvenidos, bienaventurados todos los que quieran unirse al cuerpo. Pero tenga cuidado con su lengua. Amén, mi hermano. Bendito sea Dios. Por eso dice, el Señor crió al herrero y sopla las ascuas en el fuego y saca la herramienta para su obra. Pero también el Señor crió al destruidor para destruir. ¿Ya? Todo lo ha creado Dios. Entonces reafirma, toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la heredad de los siervos del eterno Dios. Esa es la herencia que hemos recibido, la promesa que Dios nos ha dado, solamente porque hemos obedecido la palabra bendita del Señor. Esta es la heredad de los siervos del eterno Dios, y su justicia de por mí, dijo el Señor, y su justicia de por mí, dijo el Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi hermano. Si nosotros permanecemos en el secreto de nuestro Dios, entonces, amados hermanos, toda la benevolencia, toda la misericordia y toda la cobertura de nuestro Dios será para nosotros. Esa es la herencia que hemos recibido. Amén, mis hermanos. Sea bendito nuestro Señor Jesucristo. Quiero llevarlo a otra porción que la ando buscando. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, me parece que el verso 45, si no me equivoco. ¿Qué dice? ¿Ya? Bendito sea Jesucristo. Refiriéndonos, amados, al secreto de Dios. Verso 44 y 45
para que encerremos en el contexto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por eso usted me ha oído decir en reiteradas oportunidades que si nosotros estamos en Cristo fue por una intervención de Dios. No porque usted un día lo aceptó. No, no, esa es una herejía. Ese es un atrevimiento. ¿Ya? Esa es una actitud de soberbia. De decir, yo acepté al Señor. No. Hubo una intervención de Dios. Si usted está en Cristo y guarda la palabra y ha hecho de la palabra norma de fe y de conducta, es porque el Señor nuestro Dios lo intervino a usted en el tiempo que Él tenía determinado. ¿Ya? Entonces dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ponga atención. Escrito está en los profetas, y serán enseñados todos de Dios, y todos serán enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió, viene a mí. Este es algo extraordinario. Así que todo aquel que oyó al Padre. ¿Cuándo oyó al Padre usted? Yo oí al Padre, porque el Padre está en Jesús. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. Por eso el Señor le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. Subraye esos textos, mi amado hermano, para que se le queden grabados en su corazón, y así usted va a dejar a un lado toda la cultura religiosa que arrastra quizás por años. Entonces él dijo, está escrito en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió, viene a mí. Aleluya. Guarda mi palabra. Está en mi nombre. Alabado y bendecido sea Jesucristo. Amén, mis hermanos. Me demoré un poco en esa porción, mi amado hermano. Ya. Si nosotros nos vamos al libro de Amós, otro libro de los profetas pequeños, ¿ya? A ver, en Amós, déjeme buscarlo. Bendito sea Jesucristo, nuestro Señor. Se me perdió Amós. Bendito sea mi Señor Jesús. Hay una porción que está allí en la Escritura, en el capítulo 8, que esto es importante que nosotros lo consideremos. Dice, a ver, usted lea todo el contexto, ¿ya? Pero aquí hablamos con respecto, hermano, al poder del Señor sobre su pueblo, ¿ya? ¿Qué dice el capítulo 8, si no me equivoco, verso 7? Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros, dice el Señor, como hijos de etíopes? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los palestinos de Esta es una versión antigua. A ver si leo esta otra, porque aquí hay palabras, hermanos, que a veces a mí me cuesta pronunciarlas, ¿ya? Bendito sea Jesucristo. Verso 7 entonces dice, leamos del verso 1, ¿ya? Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, a los necesitados, y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. El abuso que este mundo lo tiene, pero aquí está hablando no
al mundo, le está hablando a su pueblo. Y esto tiene que ver con todos estos pastores sinvergüenzas que se han enriquecido porque se aprovechan de la ignorancia del pueblo. Yo he dicho y tengo una frase de mucho tiempo atrás, de años. Amados hermanos, hay dos elementos en el mundo que se aprovechan de la ignorancia de la gente. Es la religión y la política. Sí, porque la ignorancia de la gente la manipulan a su antojo. El hombre y la mujer que comienza a ser instruidos por Dios, por eso hablamos que todos nuestros hijos han de ser enseñados por el Señor. Y cuando salimos de esa subcultura que proviene de la religión humana, salimos de la ignorancia. Cuando el Señor interviene en nuestra vida, como dice mi hermano Pedro, en primera carta capítulo 2, verso 9, parte de él dice que fuimos trasladados de las tinieblas, de la ignorancia, a la revelación plena, a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Es decir, que cuando somos trasladados, intervenidos por el Señor a esta luz bendita, entonces se abre nuestro entendimiento y podemos anunciar el poder del Dios Todopoderoso. Verso 7. El Señor nuestro Dios juró por la gloria de Jacob. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estoy bien? ¿Sí? No me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará, como el río de Egipto. Sea bendito nuestro Señor Jesucristo. Pero me voy a saltar unos versos, porque aquí llora la gente. Amén. No puedo saltarme. Dice: acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, en todos vuestros cantares en lamentaciones. ¿A quién le está hablando? A su pueblo. Que todas esas fiestas solemnes el Señor las transformará en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre sus lomos, sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Sus días finales serán amargos. Y agrega, y esto es lo que quiero destacar: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra bendita del Señor. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra del Señor y no la hallarán. ¿Por qué? Porque se sometieron a un sistema, amados hermanos, que nunca estuvo en el secreto de nuestro Señor. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, y nos dé a entender esta su palabra. En el libro de Mateo, y creo que no sé si alcance, no voy a alcanzar, pero quiero llevarlo a lo último. Es que hay mucho que decir con respecto a esto, mi amado hermano. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Alabado sea Dios. ¿Ya? Quiero buscar una palabra que está en el libro de Isaías, que la he leído muchas veces y se la he compartido cada vez, hermano, cuando hablo de los secretos del Señor nuestro Dios. Esto siempre será revelado a la iglesia en el capítulo 45 del libro de Isaías, y con esto termino. Bendito sea Dios. Así dice Hashem Adonai,
a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti. Y esto es lo que quiero resaltar. Es decir, Él es el pastor y obispo de nuestra alma. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos. Ponga atención. Y te daré los secretos, o mejor dicho, los tesoros escondidos. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Hachén Adonai, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Quién es el que revela? ¿Quién es el que enseña? Por eso las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén, mi hermano, hasta que Él venga. Bendito sea Jesucristo. Lo voy a dejar hasta allí porque la hora me pilló. Yo necesito como 3 horas para poder exhortar. Y espero que usted no se aburra, porque suele ocurrirme también en la congregación. Y mis hermanos nos aburren. Aún siguen preguntando más y más. Este domingo, a las 9:30 de la mañana, 5 de enero del año 2025, allí en Buchef 1045, pleno centro Santiago, a las 9:30 de la mañana nos reuniremos, la primera reunión del Señor y el primer partimiento del pan y de beber de la copa. Cumpliremos el mandamiento del Señor. Hagan esto en memoria de mí hasta que Él venga. Amén, mis hermanos. Ya tienen mis teléfonos. Nos vamos a reencontrar este domingo. Que el Dios de paz sea con ustedes. Padre querido, en el glorioso nombre de Jesús, alabo y bendigo su nombre y exalto su palabra como el estandarte perpetuo que tenemos nosotros, sus hijos. Usted dijo, el cielo pasará, la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Padre, en su palabra esperamos y deseamos que usted abra los ojos de nuestro entendimiento, ponga en su iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Mashiach, alumbrando los ojos del entendimiento para que comprobemos a la esperanza que usted nos ha llamado y cuál es la supereminente grandeza de su poder, esa que operó en usted resucitándole de entre los muertos y que hoy día sigue operando en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Hermano, comparte este programa con otros hermanos. Suscríbase. Eso nos permitirá permanecer en YouTube, ¿ya? Por eso siempre estoy pidiendo aquello. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda jornada y nos encontraremos este domingo en Buchef 1045 a las 9:30 de la mañana. Amén.